Están como con los chicos de MIUBA. Me gusta decir los chicos de MIUBA. Me gusta. Se parece como una subsección, pero es tan importante para mencionarlos. Está Esteban ahí acomodando, haciendo las redes. Y tenemos una invitada nueva, que se llama Denise Rojas, que ella es socióloga y que vamos a estar charlando un poco algo que habíamos iniciado. Jimé, vos justo no estabas, pero vino otra compañera de MIUBA a hablar sobre el proceso electoral de Colombia, que justo se había arrancado el 7, la semana pasada, arrancó la votación para lo que sería el Congreso y representantes también. Y en Colombia tienen algo que nosotros no tenemos, que me parece muy interesante, que es un representante para migrantes, o sea, para... en este caso colombianos en el exterior tienen acceso a una voz de representante en la Cámara. Sería algo muy interesante para debatir que este Congreso incluya, ¿no? ¿Viste? Porque los migrantes argentinos votan también, pero me olvidé revisarlo, pero me parece que votan para localías de origen, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. La otra vez habíamos hablado con nuestra compañera Amalca, si no me recuerdo el nombre, sí, Amalca, sobre, digamos, Malca Orozco, sobre la importancia de la votación, tanto por la votación de los migrantes por su representación, y también en relación, que es un poco también porque justamente esta vez vamos a hablar un poco más de la religión, digamos, lo importante que era que haya representaciones de la izquierda en la Cámara en términos de cómo va a estar conformada, digamos, de la gobernabilidad, lo que es que hoy la gobernabilidad o la estabilidad o las fuerzas políticas a nivel mundial, diría, están pasando por los congresos, ¿no? Está muy atomizada la representación, entonces es importante de base tener un congreso fuerte. Bueno, varias cositas. De pronto esta pregunta de los votos en el exterior o el representante en el exterior, nosotros tenemos nuestro Senado 2 cámaras, una de representación nacional, el Senado, y una cámara baja, que serían los representantes locales, representante a la Cámara, le tenemos como ese nombre. Y en ese sentido, bueno, con Argentina y Colombia hay una diferencia fundamental, y es que Colombia es una república unitaria, a diferencia que es Argentina, que es un país confederado, ¿no? Entonces también hace como una diferencia en su organización después en la representación en la Cámara, que tiene que ver con las fuerzas locales, ¿no? Esa representación de la Cámara, no del Senado, porque ahí dependerá de cómo se hayan organizado y ese reconocimiento. En el caso de Colombia tiene 3 circunscripciones especiales. La Constitución del 91 reconocía los derechos étnicos y a las comunidades indígenas también, entonces tiene una circunscripción especial que es la afrocolombiana, es decir, que tiene un lugar en el Congreso y lo que hacen es elegir a sus representantes según las diferentes agrupaciones afros que estén registradas, la circunscripción indígena, y la tercera es la circunscripción internacional, que es la de los colombianos en el exterior, que en general es una curul o una banca que mucho no estaba funcionando y que debido a todo el proceso migratorio, a la articulación que se ha dado gracias también un poco a los nuevos medios de comunicación, ¿no? Hay una posibilidad también de circulación de información entre la diáspora colombiana. Ha permitido que este año, como uno de los objetivos, era ganar esa curul que siempre estuvo en manos de la derecha. El periodo pasado estuvo en manos de Juan David Vélez, que era un representante del Centro Democrático, él estaba en Miami, y el año antepasado estuvo con una representante de un partido religioso, también bastante conservador, afín al uribismo, que era Elmira. Entonces, es una curul que costó mucho ganar y que se dio gracias a la articulación de los colombianos en el exterior, no se logró ganar esa curul. O sea que los primeros resultados, hablando sobre los migrantes, la circunscripción internacional, ¿quién fue el ganador o ganadora? Carmen Boscan es una mujer indígena, guayú, sí, que vive en Suiza, también que hace parte del exilio, entonces resulta sí, muy interesante, una mujer indígena inmigrante exiliada, ¿no? Sí. Es como hecho, una gran representación. Hace 8 días, hablando con Malca, justo veníamos e invitábamos a los y las compañeras, recordar igual que nosotros desde la organización, desde MIUBA, no somos partidarios, pero sí invitamos a sujetos de derechos políticos, porque
creemos que la migración no veta los derechos constitucionales y por eso también reivindicamos lo que sugería nuestro compañero acá, que porque los y las argentinas, los argentines no tienen una representación ante diputados y senadores por los ciudadanos argentinos y argentinas que están en el exterior. Malca justamente hablaba de Carmen Boscán, que fue pues, finalmente la ganadora, la que se quedó con la curul por los colombianos que vivimos en el exterior, y eso es algo que hoy queremos celebrar porque siempre había estado, como dice nuestra compañera Denis, siempre había estado en manos de la derecha y súper desconectado de la realidad de los y las colombianas. Ahora tenemos una colombiana que ha trabajado de cocinera, una colombiana que le ha tocado como a la mayoría de la diáspora colombiana. Sí, lo ha tocado difícil y por su recorrido que ya de militante pasó a exiliada para salvar su vida, sino... Claro, es víctima del conflicto armado colombiano, una mujer que por defender el territorio, por defender el agua, en Colombia hubo un caso de 5.000 niños que según los medios de comunicación siempre nos han vendido que han muerto por la desnutrición, y no, es una política de Estado porque el agua va a las grandes multinacionales, a las grandes corporaciones, y es por eso el desabastecimiento. Gracias, de los recursos naturales, siendo un país, Colombia, ¿no?, tan rico con estas problemáticas. La verdad es muy lamentable. Sí, Carmen viene de una zona que es La Guajira, que es el norte de Colombia. Digamos, Colombia tiene como un cachito al norte, ¿no?, como una patita que sale y que es la que por un lado tiene el Mar Caribe y por el otro lado Venezuela, esta patita. Ahí está con la computadora con sí, que eran muchos datos, entonces para que no se olviden. Entonces Colombia es La Guajira es esta parte, es este departamento, es una zona desértica habitada por una comunidad indígena que es la comunidad Wayuu, digamos que está ahí. Pero que su gran negocio es en este momento el Cerrejón. La explotación carbonífera es ahí. Entonces lo que sucedió es que los ríos que alimentan La Guajira, una zona desértica, hay pocos ríos. Lo que hicieron es, para la explotación carbonífera se necesita demasiada agua, una gran cantidad de agua, desviar los ríos de La Guajira y dejar a la gente sin agua y pasarla todo al negocio de las carboníferas. Entonces, bueno, es una situación. De hecho, hay un documental que está muy lindo que se pueden ver en YouTube, que es El río que se robaron, que habla sobre esta problemática. Y obviamente, al no haber agua, no hay posibilidad de sembrar nada, digamos, no hay posibilidad de criar animales. Esa zona es más como de chivo, cabra, ¿no?, porque son animales que resisten mucho más las condiciones agrestes, y al no tener agua pues no hay alimento ni para los niños, ni agua, ni para los animales, nada. Entonces generó una situación de crisis humanitaria muy importante, digamos. Bueno, entonces ya el primer paso lo tenemos positivo, ya la circunscripción internacional fue ganada para bien. ¿Y cómo el resto del Congreso, cómo quedó conformado? Bueno, el resto del Congreso quedó conformado, digamos que el Senado, que es el nivel nacional, el espectro nacional, tiene 107 curules que se podían repartir ahora, porque después hay otras que luego se reparten, pero quedó el pacto histórico con 16 curules, que es la coalición de los partidos de izquierda. ¿Cuántas bancas se ponían en juego? La mitad, ¿no? No, la totalidad. No, la totalidad. Bueno, eso es algo. En Colombia no es como en Argentina, que el Senado se renueva, digamos, va por mitades. Sí, el Senado por tercios y la mitad de la Cámara. Bueno, bien, gracias. Sino que se hace una renovación total. Es decir, todo el Senado entra en juego y toda la Cámara. Entonces también, pues, digamos, es importante para la gobernabilidad quien llegue, porque lo que sucede es que entra con un Senado nuevo, no tiene nada, y la normativa o ciertas cosas que se ven impulsando pues no tienen continuidad. Entonces, en ese sentido, por eso también es importante, se renueva todo el Senado, pues se renueva igual, quedan siempre los mismos, pero se renueva. Bueno, pero entonces el pacto histórico tenía menos curules en general, lo que tenía era una minoría, lo que logró fue ampliar la cantidad de bancadas. En esta coalición quedó con 16. El Partido Conservador, que es uno de los partidos tradicionales colombianos, quedó con 16 curules también, el Partido Liberal con 15,
La coalición de Centro Esperanza, que es una coalición, digamos, de partidos digamos, que se denominan como de centro, que no es izquierda ni de derecha. Sí. Digamos, uno de sus máximos representantes ahora es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que hizo una represión brutal, ¿no? Porque, Sí. bueno, no son de izquierda ni de derecha, pero tiran bolillo también. Entonces, bueno, y ellos quedaron con 14 curules. El Centro Democrático, que tenía una gran cantidad y que había sido mayoría durante el gobierno de Duque, perdió curules y quedó con 14. Curules sería banca. Sí. Claro, curules son bancas, eso, gracias. Las bancas serían eso. Cambio Radical, que es otro partido afín al uribismo, quedó con 11. Otro partido de la U, que es un partido también afín al uribismo, quedó con 10. Mira, es un partido, y la coalición de Colombia Justa y Libre son partidos de las iglesias cristianas, sí, iglesias cristianas de estos tipo Brasil, ¿no? Sí. Donde hay un pastor, todo está Sí. show, todo esto. Estas grandes iglesias cristianas tienen una bancada. O sea, lo que ya... Tienen 4 bancadas. De entrada tenemos el Senado ya atomizado con dos partidos mayoritarios, Mayoritarios. pero después... y después más partidos chiquitos. ¿Cómo, Exacto. ¿Cómo son las leyes en nivel general? ¿Qué es la mayoría más uno? ¿Cómo se aprueban? Claro, con una mayoría simple. Y si simple, o sea, sería la mayoría de los Más que uno. están presentes. Tiene que haber, ahora me estoy perdiendo, pero tiene que haber un quórum, Sí. tiene que garantizarse el quórum y sobre Para ese quórum se sesionar. vota, claro, para Perfecto. sesionar. Tienen que hacer ese tipo de cosas. Y leyes especiales de orden como por ejemplo no sé, aprobar una asamblea constituyente o por ejemplo, no sé, ampliar la Corte Suprema, estas leyes que siempre son o reformas sensibles para el poder real, ¿no? Sí. Nosotros digamos que lo que en este momento es más complicado, yo hago parte de una organización civil, digamos colectiva, que es Defendamos la Paz, que es una organización ciudadana que se creó para defender los acuerdos de paz de La Habana y en defensa de la solución negociada con la guerrilla del ELN, que está integrada por diferentes sectores políticos y además por los negociadores de La Habana, es decir, desde el jefe negociador, que es Humberto de la Calle, hasta los integrantes de las FARC, hoy Partido Comunes. Y todos los sectores que quieran, partidarios, no partidarios, organizados o individuales. Yo hago parte de ese espacio, de Espacio Internacional. Hay algo que está pendiente en la agenda política sobre lo cual debe legislarse y es el cumplimiento de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz tienen 5 puntos. Uno son las garantías de la participación política, que tiene que ver con garantizar que efectivamente haya una estructura que permita unas elecciones democráticas y en paz. Digamos, Colombia viene de un proceso de asesinato y de uso del genocidio como control político. Un partido político fue entre el 80 y el 90 fue exterminado, que es la Unión Patriótica, que había sido resultado de otro proceso de paz previo, el proceso de paz del 80. De hecho, Petro hizo parte de la guerrilla del M-19 que se desmovilizó en ese proceso de paz. Él fue sobreviviente, hubo otro, su líder, que es Pizarro, que no quedó. Su hija ahora está con Petro y logró representaciones, ha logrado bancada. Al Senado. Al Senado. Ella venía como representante a la Cámara por Bogotá y ahora llegó al Senado, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene como lo que tiene que hacer es el acuerdo de paz, tiene que legislarse y tiene que llevarse a cabo, tiene que definirse el dinero para llevar a cabo el cumplimiento del acuerdo y las leyes necesarias para llevarlos. Los puntos sensibles es participación política y reforma rural integral. Claro, también, Esos son los y dos poner puntos en el claves. centro del foco del acuerdo de paz las víctimas, porque bueno, las víctimas han sido históricamente invisibilizadas. Claro. Y lo que hizo este gobierno que está próximo a salir es tratar de hacer trizas los acuerdos de paz, desfinanciándolos, ¿no? Se Todo crearon... lo del año pasado. Exacto, la represión que hubo La ahí, represión, ¿no? el acuerdo de paz, el logro fue de las víctimas. Realmente había un momento de negociación entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en el cual no se lograba el consenso en la agenda y algo común, y las organizaciones de víctimas entraron a
pedir que se le reconociera y que se hiciera y avanzara en el acuerdo, porque la que estaba siendo afectada era la población civil. Claro. Entonces, a partir de eso permitió que se diera un vuelco en la negociación y la discusión saliera y pasara por otra agenda que tenía que ver el tema de las víctimas como un elemento central. Entonces se generó el sistema, digamos, todo un sistema de reparación integral de las víctimas, que está desde la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que se reconoce como un sistema, digamos, jurídico que está al lado, dado que la Fiscalía y el sistema jurídico colombiano no ha logrado dar resolución frente a las situaciones de conflicto, entonces se crea la JEP. Una unidad especial. Una unidad especial. Claro, un tribunal especial, Claro. directamente, que lo que busca es, por un lado, una justicia restaurativa, reparadora, por lo tanto no tiene un peso tanto en lo penal, sino que a partir de, digamos, hay algunas excepciones de personas que tendrán que ir a cárcel porque hay crímenes que no quedan exceptuados, los crímenes de guerra, de lesa humanidad, pero los demás, si se someten voluntariamente y aportan con la verdad para el entendimiento del conflicto armado, pueden tener otra serie de castigos. Y la unidad de búsqueda de búsqueda de desaparecidos también es muy importante. En esa unidad, digamos, y en esa concreción del acuerdo y la operación jugó un papel muy importante Argentina, porque es la que ayudó con los procesos de antropología forense y toda la experiencia en la búsqueda de desaparecidos acá. Entonces ahí ha habido una cooperación del gobierno argentino directamente en los acuerdos de paz. Y la otra es la Comisión de la Verdad, poco similar a lo que, digamos, esta idea de poder establecer y entender las causas del conflicto, tener un relato de qué fue lo que pasó. Sí. Ustedes ya lo vivieron acá, digamos, lo vivieron ustedes en la salida de la dictadura. Esta tiene otras características, ya nunca más. Claro, de hecho, perdón, ahí hago una cuñita, la Vecindad Radio como espacio político, la Casa de la Vecindad Radio ha colaborado con la Comisión de la Verdad. Nosotros abrimos las puertas para tomar testimonios que son la fuente del informe final que va a llegar en julio y que claramente también desde la vecindad les haremos partícipes de todo este proceso histórico para nuestra Colombia y en definitiva para la región. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, esto fue un poco, esto fue lo que yo estaba contando ahorita, cómo quedó el Senado. Lo que sucedió es que las fuerzas políticas, digamos que hubo una mayor distribución, no tanto, lo que sería la coalición de gobierno, de este gobierno seguiría siendo mayoría. Lo que sucedió es que las fuerzas progresistas avanzaron en una cantidad de bancadas, eso, digamos, en la Cámara. En el Senado, la repartición cambia ahí, digamos que bueno, ese fue el Senado, y después en la Cámara más o menos también hay una nueva organización, aunque de todas maneras sigue habiendo algunas mayorías por parte de los partidos tradicionales. Claro, van a ser seguramente sean los partidos que van a generar las cabezas de las coaliciones, y a partir de ahí como tratar de tejer alianzas por abajo, ¿no? Como funciona en la Realpolitik, para por lo menos, por esto que decía yo, de decir, necesitas conformar mayoría, porque si no realmente cuesta, porque todavía hay una imagen del Estado como esta cosa media autocrática y poderosa de los 70, y la verdad que con la globalización, con el avance de internet, con el avance de las corporaciones, los estados se han debilitado un montón, y sin el apoyo del Congreso, sin un apoyo de una fuerza política como para hacer algunas transformaciones, es muy difícil sino poder avanzar en ciertas transformaciones sin que advenga una crisis política e institucional muy fuerte, y sobre todo cuando afectas intereses muy específicos y muy en contra de que las cosas cambien. Claro, digamos que lo que sucede dentro de la estructura democrática es que, si bien hay un ejecutivo que es la mitad, no necesariamente ese representa a todos los sectores de disputa en el poder, ¿no? Claro. Por eso necesitas el Congreso. En el caso de Colombia, el Congreso, si bien este periodo que pasó fue un Congreso mayoritariamente de coalición de gobierno, tuvo lugares muy importantes, por ejemplo, en la defensa del acuerdo de paz, en este punto que era la garantía de la participación política, y es que había algo, y eran las curules de paz, que se daban a las víctimas. Eran 16 bancas que se ponían a votación en 167, 170 municipios de Colombia, pueblitos,
que habían sido afectados por la guerra, por el conflicto armado, y que por esa razón su participación política pues había sido disminuida, digamos, o porque habían matado, digamos, grandes cantidades de población participante, o porque durante las elecciones, en Colombia se hacía todavía, bueno, se hace paro armado, es decir, los grupos armados pueden llegar y todo el mundo tiene que quedar en la casa, y entonces pues eso impide la votación, ¿no? Todo esto, entonces estas curules de paz, como el centro eran las víctimas, eran para las víctimas para que entren a como una participar. representación reparadora de alguna forma. Eso lo tuvimos que pelear con los congresistas y las cortes logró llegar, digamos. Después, esa representación de las víctimas en algunas zonas quedaron en manos de los victimarios, pero bueno. O hijos de los victimarios, sí. Bueno, y en relación ahora a las elecciones que se vienen, ¿cómo se está parando Colombia? Digamos, esto, bueno, si tal vez sea un poco pronto, pero para empezar a hablar sobre de qué candidatos está lanzando cada partido. Mayo, ¿no? Sí, 29 de mayo son las elecciones en Colombia. Nosotros tenemos, claro, más o menos un mes, más o menos, un poquito más. Unos días. Argentina, sí. Argentina, bueno, nosotros en el consulado, los colombianos en el exterior, se reconoce que como el punto de votación es solo el consulado, para que la gente pueda llegar de diferentes lugares, se hace durante toda una semana. Entonces nosotros empezaremos el lunes 23 de mayo al domingo 29. Claro, acá va a arrancar antes. Para que llegue. Sí, en todos los consulados llega. Este Denise, año... ¿hasta cuándo los colombianos y las colombianas pueden inscribir la cédula si quieren votar? Hasta el 29 de marzo. Tienen que ir directamente al consulado. Por favor, nadie vote, nadie puede votar. El certificado que le dan de inscripción, porque en caso de que tenga problemas, el E4, en caso de que tenga problemas el día de la votación, porque no aparece en el padrón electoral, en el censo, tiene que llevarlo y con eso puede hacer. Y vayan temprano, por favor, voten temprano. A las 8 de la mañana no hay nadie en la mesa, pueden ir a votar. Claro. Sí. Así que, bueno, eso es lo que se viene, lo que se definió, digamos, tuvimos 3 consultas interpartidarias, que en general había sido muy pocas. En Colombia era raro que los partidos por lo general tenían, pero se hicieron 3 coaliciones. La coalición de los gobiernos, de los partidos de izquierda y progresista, que era el pacto histórico. Ahí venían varios candidatos. Bueno, los más importantes, digamos, era Gustavo Petro y Francia Márquez. Francia, que había estado acá hace unos meses, estuvo en Argentina participando en una de las actividades de la comunidad afro, creo que es el primer congreso afro que se hizo, si no estoy mal, en Entre Ríos. Bueno, vino un poco, estaba ahí. Es una mujer también de la zona, digamos, negra, de las periferias, digamos, de las zonas pobres de Colombia, que ha venido trabajando en relación al ambientalismo, ¿no? Es defendiendo los recursos naturales en Colombia, que no es poco, porque como la política es que se ha venido, digamos, el neoliberalismo, la manera que ha venido entrando y se ha venido agudizando, es a partir del extractivismo. Entonces las comunidades terminan viéndose afectadas su seguridad alimentaria, sus condiciones de vida por las políticas extractivas, bien sea de mineras o en el caso de algunas zonas también hidroeléctricas, grandes hidroeléctricas que se generan para venta de energía a otros países. Claro. Así que bueno, en esa consulta la ganó Gustavo Petro. Francia Márquez igual se llevó una gran votación, no se esperaba, digamos, siendo mujer, negra y pobre en un país tan racista y terriblemente clasista como Colombia y machista, pues fue un avance bastante significativo. Entonces ellos, aún se está decidiendo cuál va a ser la vicepresidencia. La vicepresidencia se había dicho, digamos, había como un acuerdo que iba a ser para el segundo que quedara. Sin embargo, bueno, la diferencia entre Petro y Francia Márquez es muy grande. Francia solo se lleva el 15% más o menos de la votación, entonces, digamos, ahí la correlación de fuerzas es difícil. Se viene pensando, bueno, que habría que hacer una consulta o una articulación con otros partidos, porque realmente el pacto por sí solo no va a llegar, no le alcanzan los votos. Si bien tuvo unos votos significativos, no le alcanzaría para tener una mayoría para llegar a las elecciones. Y en ese sentido vienen discutiendo, Gustavo Petro ha venido proponiendo un acuerdo con el Partido Liberal, ¿no? De todas maneras, el jefe del Partido Liberal es el yerno es el suegro del jefe del Partido Conservador. Su hija está casada. Entonces, digamos, pensemos desde ese marco, el Partido Liberal.
Se viene pensando una alianza, ¿no? Es lo que están diciendo y parte de lo que se negociaría sería la vicepresidencia. Ok. Eso veremos cómo se resuelve. De todas maneras, según los datos, digamos, según la votación, Colombia, esta fue una votación, tiene una abstención muy grande. Claro. Solo votó el 45% de Sí, la muy- población en muy capacidad de poca. votar, muy poca. En el caso de los colombianos en el exterior, de todo el censo de consulados, solo votó el 12%. Claro. La selección legislativa siempre suele votar menos gente, Sí. pero Sí, no creemos pero- que crezca mucho. Estamos charlando con los chicos de Envivo sobre la votación. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar un tema? Ale, perdón que te agarré tan... si no te tenemos un gesto ni una seña. Para si escuchamos un tema y después volvemos y hablamos de toda la región. Hablamos de toda Latinoamérica, sobre ahora la asunción de Boric, La patria grande. la Patria Grande, que ahora también está el año que viene o este año está en Brasil, ¿no? Creo que el año que viene ya También viene está Brasil, entonces Brasil. hay un recambio, un reflujo acá en Latinoamérica. ¿Qué carajo pasa? ¿Estamos? Bueno, vamos a un tema y después volvemos con... ¿Por qué me tratas así, mi amor? ¿Por qué me tratas tan mal si yo me estoy